Hey chicos, ¿cómo van? Vamos hoy a hablar un poco de anatomía con orientación clínica del nervio facial. El nervio facial, también llamado séptimo par craneal, consta de tres núcleos que se encuentran dentro del puente. Primero, el núcleo motor principal tiene fibras tanto ipsilaterales como contralaterales que vienen de la circunvolución precentral, área motora primaria, para que una vez las fibras salen del núcleo, dirigirse hacia atrás y medial y formar una rodilla alrededor del núcleo abducens, como lo podemos ver acá en rojo, y conformar así el colículo facial, que se encuentra en el triángulo superior del rombo que forma el piso del cuarto ventrículo, para una vez dada esta rodilla, salir hacia adelante y lateral junto con las fibras que vienen del núcleo parasimpático. El núcleo sensitivo es la principal aferencia. Tiene conexiones, como lo vemos en azul, con el núcleo del trigémino y con el núcleo del nervio vago. Una vez las fibras en el núcleo, van a irse contralaterales y van a subir a la circunvolución postcentral, que la vemos aquí en verdecito, a través del núcleo ventropostromedial del tálamo. Existen cuatro tipos de fibras. La eferente branquial, que como su nombre lo dice, viene de los arcos branquiales. Si recordamos un poquito, viene específicamente del segundo. Y van a constituir, o son las fibras que van a llegar a todos los músculos de la mímica y expresión facial. Mientras la eferente visceral general son todas las fibras que van a llegar a las distintas glándulas inervadas por este nervio. La aferencia somática general, junto con el nervio trigémino y con el vago, que lo vemos aquí en triangulitos rojos, y es aquí donde entendemos por qué el núcleo sensitivo tiene conexiones con el trigémino y con el vago, van a inervar sensitivamente la cara lateral del pabellón auricular, principalmente el antihelix, la parte superior del óvulo, el antitrago y la concha. Muchos autores creen que también el conducto auditivo externo y la cara lateral de la membrana timpánica. La aferencia especial, dada por el nervio cuerda del tímpano, que lo vemos acá, va a inervar los dos tercios anteriores de la lengua y nos va a permitir nos va a dar el gusto desde esta porción de la lengua. Mientras que el tercio posterior, que lo vemos aquí en azul y acá, va a estar dado por el nervio glosofaringeo. Ese nervio, cuerda del tímpano, va a ir directamente al tracto solitario sensitivo, hacia sinapsis en el núcleo ventropostromedial del tálamo y va a dirigirse a la porción de la circunvolución somatosensitiva primaria, a donde le corresponde dentro del homúnculo sensitivo. Para el origen aparente tenemos que reconocer algunas estructuras: los pedúnculos mesencefálicos, el puente, el bulbo, el surco bulbopontino. Dentro del bulbo hay dos estructuras ovaladas verticalmente que son hacia medial las pirámides y lateral las olivas. El número del par craneal está en relación a cómo salen de arriba abajo dentro del tronco encefálico. En este corte, el 1 y el 2 no podemos verlo, pero sí el 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retroolivar vamos a encontrar el 9, 10 y 11 o Globac, y preolivar el 12. Podemos inferir entonces que el nervio facial sale hacia arriba y lateral de la oliva en el surco bulbopontino, lateral al abducens y medial al vestíbulo coclear. Una vez las fibras salen del surco bulbopontino, van a ingresar al conducto auditivo interno, que se encuentra en la cara cerebelosa o posterior-superior del peñasco del temporal. Pero ¿cómo está constituido este conducto auditivo interno? Está tabicado verticalmente por la barra de Ville y horizontalmente por la cresta falciforme transversa. Estas dos estructuras van a ayudar a la formación de cuatro conductos. Es el antero superior, que es por donde va a ingresar el nervio facial, con su intermediario de Reisberg. En esta imagen tenemos que reconocer algunas estructuras. Hacia anterior, el vértice del peñasco y la rodilla que forma la arteria carótida interna. Hacia abajo, parte del proceso de la apófisis estiloides. Hacia posterior, parte de la impresión del seno sigmoide. Como ya les mencioné, el foramen que nos compete ahorita es el antero superior, que es por donde va a ingresar el facial con su intermediario. Pero hacia abajo va a entrar el coclear y es atrás el vestibular superior y el vestibular inferior. Pero, ¿cómo vamos a acordarnos de esto? Muy fácil. La cola siempre va adelante. 7-Up y Coca-Cola. Ah, 7-Up, 7 facial hacia arriba y Coca-Cola, C coclear hacia abajo. Y es atrás simplemente vestibular superior y vestibular inferior. No hay mucho en qué complicarse. Solo imaginémonos la cola adelante y los vestibulares hacia posterior. Nada más.
Una vez ingresa el nervio facial por el conducto auditivo interno, tiene tres porciones antes de salir por el foramen, que se encuentra entre la apófisis estiloides y el mastoides, que lo podemos ver aquí. La primera porción va a ser la porción laberíntica, que se encuentra entre el vestíbulo y la cóclea, la porción timpánica y la porción mastoide. Consta de dos rodillas, y estas rodillas son muy importantes, al igual que la rodilla que se encuentra dentro de la uretra peniana, porque son zonas susceptibles a trauma cuando existen accidentes. Anatómicamente, en la primera rodilla vamos a encontrar un engrosamiento de las fibras, y es aquí donde se va a encontrar el ganglio geniculado anterior, que es por donde va a salir el nervio petroso mayor. Imaginemos que estamos leyendo un libro. Esto anterior, posterior. Si simplemente la cerramos como si estuviéramos cerrando un libro, vamos a formar el oído medio. Acá podemos ver el ganglio geniculado, de donde va a salir el nervio petroso mayor, la porción timpánica y la porción mastoidea. En el primer ramo de la porción mastoidea va a ser el ramo para el músculo del estapedio. Y es este ramo el que favorece a que exista el reflejo del estapedio. Pero, ¿qué es el reflejo del estapedio? El reflejo del estapedio es la contracción del estapedio para favorecer que éste no golpee excesivamente cuando existe un tono de voz o un sonido demasiado elevado, como por ejemplo cuando vamos a un concierto. Es así entonces que entendemos que después de un concierto simplemente tiene que hablar mucho más alto para que podamos escucharlo, y es por este reflejo. El ramo inferior de la porción mastoidea, y antes o a milímetros de salir por el foramen estilomastoide, va a dar el nervio cuerda del tímpano. Y este nervio cuerda del tímpano va a pasar entre el martillo y el yunque para salir hacia adelante y lateral del músculo tensor del tímpano. Hablemos un poco del nervio petroso mayor. Una vez las fibras parasimpáticas preganglionarias abandonan el ganglio geniculado, van a unirse con las fibras simpáticas que vienen del ganglio cervical superior y forman un plexo alrededor de la arteria carótida interna, para formar así el nervio pterigoideo, que lo llaman así porque pasa por el agujero pterigoideo ovidiano de las apófisis pterigoideas del hueso esfenoides, para terminar así en la fosa pterigopalatina. Una vez dentro de la fosa pterigopalatina, las fibras parasimpáticas preganglionares hacen sinapsis y tanto simpático como parasimpático postganglionar va a coger la vía de B2 o del ramo maxilar del trigémino y mediante el ramo cigomático temporal llegar al nervio lacrimal y poder llegar en sí a la glándula lacrimal y poder inervarla. Lefort, en 1901, investigó las zonas de debilidad de los huesos que conforman el macizo facial y vio que tras un accidente principalmente automovilístico va a haber una separación dentro de estas zonas de debilidad. El que nos compete ahorita es Lefort tipo 3, en el que tras el accidente va a haber esa separación o la protrucción hacia posterior de la parte superior o de la parte inferior, provocando que, aparte de todos los inconvenientes o de todos los síntomas y signos que va a tener el paciente, tanto clínicos como quirúrgicos, va a presentar en relación al nervio facial seroftalmos, dicho vulgarmente ojo seco. Hablemos un poco del nervio cuerda del tímpano. Una vez las fibras salen hacia adelante y lateral del músculo tensor del tímpano, van a abandonar el cráneo a través de la fisura petrotimpánica, o también llamada fisura de Glaser, con L. No nos tenemos que confundir con el cavum trigeminal o de Gasser, que es sin L. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta y estar muy atentos porque es una confusión muy típica y siempre nos gusta preguntar eso. Entonces, simplemente con L facial, sin L trigeminal. Una vez que sale por esta fisura, en la fosa infratemporal va a conectarse con el ramo posterior del trigémino o ramo mandibular para formar el nervio lingual propiamente dicho. Este nervio lingual va a pasar posterior al músculo constrictor superior y va a ingresar a la cavidad oral propiamente dicho por la parte más inferior del rafe pterigomandibular y la porción más posterior de la inserción del músculo miloioideo. En su trayecto, a nivel del segundo molar, vamos a encontrar el ganglio submandibular. Este ganglio submandibular es muy importante y es una de las principales estructuras que se dañan cuando existen procedimientos odontológicos no muy cuidadosos, en los que se intenta retirar este tipo de piezas dentarias. Una vez las fibras parasimpáticas preganglionares hacen sinapsis, van a llegar directamente a las glándulas, tanto submandibular y sublingual, mientras que las fibras parasimpáticas postganglionares van a coger nuevamente la vía del nervio lingual y lateral al hiogloso, inervar a los 2/3 anteriores de la lengua. Apliquemos un poco esto a la clínica. ¿Qué pasa si es que tuviéramos una ruptura o un daño en esta porción? El paciente sí va a presentar sensibilidad dada por el trigémino, pero no va a poder degustar. Entonces, si al paciente con el bajalenguas le topamos la punta de la lengua,
El paciente sí va a sentir, pero si le ponemos un caramelo en la misma porción, no nos va a poder decir de qué sabor es el caramelo. Mientras que acá, si el daño estuviera acá, el paciente sí va a decirnos de qué sabor es el caramelo, pero no va a sentir cuando le intentemos bajar la lengua. Y si el daño estuviera acá, ¿qué creen que pasaría? Muy bien, el paciente no sentiría ni podría degustar. Una vez el nervio facial sale por el agujero estilomastoideo, va a dar 3 ramos antes de ingresar a la parótida: el ramo auricular posterior, el ramo para el vientre posterior del músculo digástrico y el ramo estiloioideo, que aquí no lo podemos ver. Ingresa a la parótida y nos va a dar 2 grandes ramos: el superior o temporofacial y el inferior o cérvico-facial. ¿Qué tipo de estudio creen que es? Es una tomografía, es un corte axial en tomografía. Aquí podemos ver el maxilar superior. Acá, la rama ascendente de la mandíbula, parte del proceso de la apófisis estiloides o el mastoides, el arco anterior de Atlas, y ese de aquí es la parte superior o media del diente de Axis o apófisis odontoides. En el agujero estilomastoideo va a salir el nervio facial y se va a dirigir hacia el lateral y anterior y va a ingresar a la parótida, y es aquí donde se vuelve susceptible a compresiones por tumoraciones dentro de esta glándula o lesiones cuando el cirujano intenta extraer esas tumoraciones de la glándula y no es muy cuidadoso con este nervio. Ingresa a la glándula. Ya les mencioné que tiene 2 grandes ramos. Son 5 ramos terminales, como son 5 los dedos de la mano: temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical. Hablemos un poco de parálisis. Existen 2 tipos de parálisis: la parálisis central o supranuclear y la parálisis periférica o de Bell. Como recordamos, el núcleo motor principal tiene fibras, tanto ipsilaterales como contralaterales, que la vemos en moradito. Pero estas fibras van a inervar solo por la hemicara superior, mientras que la hemicara inferior tiene simplemente fibras que se van al lado contralateral, más no ipsilateral. Esto las pone en desventaja. Si tuviéramos una lesión supranuclear o central, vemos que la hemicara inferior derecha va a estar comprometida porque las fibras contralaterales van a estar afectadas, mientras que las fibras de la hemicara superior derecha del lado contralateral van a estar afectadas también, pero no del lado ipsilateral. Entonces el paciente no va a presentar clínica en la hemicara superior derecha, mientras que en la parálisis periférica o de Bell ya no existen fibras que puedan suplir las necesidades de las otras fibras dañadas. Entonces el paciente simplemente va a presentar una parálisis de la hemicara derecha. Y muchas gracias por su atención. Si les ha gustado el video, compártanlo, manito arriba, manito abajo, espero que no, y suscríbanse.